Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La Pastor, buenas noches. decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Es un gozo siempre reunirnos para poder aprender juntos de la palabra de Dios. Hemos titulado en esta noche el tema, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es un tema que lo vamos a desarrollar en dos módulos, hoy y mañana. Y comenzamos leyendo la palabra sobre el cual vamos a sustentar esta meditación. Primera de Samuel, capítulo 5, dice así la palabra del Señor. Leeré los primeros versículos. Luego ustedes terminan de leer el capítulo 5 y luego en Segunda de Samuel, el capítulo 6 es la continuación de esto. Pero vamos avanzando de a pocos. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 5: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y lo metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí que Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Verso 4: y volviéndose a levantar de mañana, en el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. Entonces, mis hermanos, vamos avanzando sobre esto. Aquí hay una historia interesante que me gustaría compartirla con ustedes, ¿no? Para ponernos en contexto, ¿qué era el arca del pacto? Cuando el Señor le da a Moisés las tablas de la ley, ¿no es cierto? Todos los 10 mandamientos y todo. Finalmente eso va, digamos, a guardarse en un arca que construye. Dios mismo da el diseño para que lo construyan de oro y todo. Y estaba también la vara de Aarón allí. Y también había una porción del maná que por 40 años había alimentado al pueblo de Israel en el Éxodo, desde Egipto hasta Israel, ¿verdad? En un viaje que pudo haber durado un mes, tal vez 2 meses, con personas ancianas, con niños y todo, pero duró 40 años por la dureza del corazón de los hijos de Israel, del pueblo hebreo. Entonces, mis hermanos, en esa arca se construyó y se puso la vara de Aarón, se puso una porción del maná que representaba el alimento, y también estaban las tablas de la ley. Entonces, el arca representaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, ¿no? El arca de Dios. Entonces significaba, mis hermanos, que la presencia de Dios estaba en ese lugar, ¿correcto? Entonces esta arca finalmente llega pues a Israel, mejor dicho, ahí ya es construido y ahí es diseñado y lo tienen ahí en el templo. Pero el pueblo de Israel casi siempre se ha apartado de Dios, ha dado las espaldas al Señor. Llega un momento en que los filisteos, los que hoy por hoy son los palestinos de Gaza, esto que está eh, en fuego todavía, entonces invadieron, vinieron, capturaron el arca y se lo roban. Por eso dice aquí en el verso 1 del capítulo 5 de Primera de Samuel: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y lo metieron en un templo que ellos tenían. Ellos tenían un dios pagano llamado Dagón. Dagón era su dios de los filisteos, entre otros dioses, porque ellos eran politeístas. Entonces, tenían un templo para Dagón. Entonces ellos
capturan el arca y lo meten en el templo, donde estaba la imagen grande, enorme de Asdod, su dios. ¿Qué sucede? Que lo ponen ahí el arca y al día siguiente los sacerdotes de Dagón vienen al templo a limpiar, qué sé yo, y se dan cuenta de que la imagen de este dios pagano estaba de rodillas frente al arca del pacto. Entonces, los sacerdotes se sorprendieron tanto y dijeron, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que Dagón, nuestro Dios, ahora está postrado de rodillas frente al arca de Dios, del Dios de Israel? Bueno, entonces levantaron a su ídolo, ¿no? A su estatua, lo levantaron, lo pusieron de nuevo en su lugar. Para el día siguiente, otra vez estaba caído, pero ahora la diferencia es que estaban con las manos de este ídolo cortado y la cabeza también cortada. Estaba adelante. Entonces, dice las escrituras que más o menos 7 meses estuvo el arca de Dios por tierras filisteas. Y en ese lapso, primero en Asdod, la gente comenzó a llenarse de tumores. Hubo gran destrucción y tuvieron miedo. Entonces, de ahí, mis hermanos, lo agarran y lo llevan pues a otra ciudad. Dicen, no, 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 los de Asdod dicen, no, no, no queremos al arca acá en nuestra ciudad, mira, acá nos hemos llenado de chico al grande, acá de tumores, así que, ¿no? Entonces, decidieron llevar el arca a la ciudad de Gat. Gat también era una ciudad filistea, ¿no? Entonces, llevan ahí y los hombres de Gat, de esta ciudad, también se llenan de tumores, ¿no? Y hay grande destrucción, o sea, hay mortandad, ¿no? Y de ahí ellos dicen, debe ser por culpa del arca de Israel, así que hay que llevarlo fuera de la ciudad y lo llevan a la ciudad de Ecrón, otra ciudad, ¿no? Entonces ellos ya no lo reciben, ya ellos deciden, no, 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 manda con destino a Israel el arca, ¿por qué tenemos que pasar todo este daño en nuestra ciudad y tal? O sea, pasaron 7 meses en ese lado. Finalmente, en ese periodo es que el arca viene a parar a la casa de Abinadab. Abinadab era un hombre, un judío, un israelita, ¿no? Y por 20 años el arca estuvo en la casa de este hombre, Abinadab, y nada pasaba. ¿Qué sucedió? Mañana vamos a terminar con el relato completo para que tengan una idea completa, ¿verdad? Es que el rey de Israel tan pronto asume el reinado, es ya ungido como rey, ¿no? Después de la muerte de Saúl. Entonces, la primera cosa que David tiene en su corazón es traer el arca del pacto a Jerusalén, porque para él significaba, representaba la presencia de Dios ahí con él. Entonces, es donde ahí él va, digamos, a transportar eh, esta, esta arca y lo lleva, lo saca de ahí, pero sucede un incidente que habían construido una carreta tirada por unos bueyes, ¿no? Para llevar el arca. Pero llega un momento en que los bueyes como que traspiezan, trastabillan, y el arca como que se inclina un poco y usa uno de los fieles servidores de David, cree que el arca se va a caer y pone las manos allí para que no se caiga el arca y cae fulminado, cae muerto. Entonces, luego de ese incidente, entonces ellos deciden, David decide dejarlo nomás aquí en la casa de Abinadab, que estaba cerca del lugar. Entonces, estuvo por 20 años ahí el arca, como les dije, ¿no? Entonces, cuando David viene a sacar esto, lo lleva a la casa de Obed-Edom, luego de que pasa este incidente, es, digamos, dejado, ya no termina de irse, digamos que el arca hasta Jerusalén, luego que sacan de Abinadab, ¿correcto? Entonces, lo dejan en la casa de Obed-Edom. Entonces, en esta casa, solamente el arca estuvo 3 meses. En esos 3 meses, dice la Biblia, que la casa de Obed-Edom fue tremendamente bendecida.
en todo orden de cosas, en sus sembríos, en sus ingresos económicos, en su salud de toda su familia. Enterado el rey David de que le iba tan bien a Obed-edom porque tenía el arca del pacto en su terreno, en su propiedad, entonces él decide venir a llevarse el arca hacia Jerusalén. Vamos hasta ahí. En la casa de Abinadab había estado 20 años y no pasó nada. No pasó nada. Abinadab no fue bendecido, su familia tampoco, él lo tenían, debo suponer, en la parte, en el patio de atrás de su propiedad, en una tienda, y ahí estaba, y bueno, sabían que estaba ahí, pero no pasaba nada. Pero en cambio, en la casa de Obed-edom, un hombre que entendió el principio espiritual, un hombre que entendió el principio de autoridad, ¿no?, que había en ese, en esa arca, entonces él fue bendecido. Y ahí es donde David viene a recuperar el arca para llevarlo a Jerusalén. Entonces, mis hermanos, aquí es donde podemos nosotros, digamos que, hacer la diferencia o hacernos la pregunta, ¿por qué en la casa de Abinadab se estuvo 20 años el arca y no pasó nada? Y cuando viene David a recogerlo, a llevarlo, sucede este incidente con Usa, ¿no? Y cae muerto ahí por tratar de poner la mano en el arca. Entonces deciden dejarlo en la casa de Obed-edom y Obed-edom es bendecido de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque reconoció la autoridad, el poder, la gloria de Dios. Recuerden, recuerden algo. Nosotros lo hemos visto en alguna parte de estas 1380 noches, la parábola del hijo pródigo. Ustedes conocen la historia, no me voy a detener mucho allí. Solamente quiero resaltar la parte que digamos, aplica en este mensaje. Un padre tiene dos hijos, el hijo mayor se queda con el padre siempre, el hijo menor pide su herencia y se va y lo despilfarra con chicas malas de la buena vida. Y luego, viéndose en desgracia, en fracaso, en abandono, decide volver a la casa de su padre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llames tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero el padre tan pronto lo ve que viene de camino, él corre, va, lo abraza a su hijo. Su hijo estaba como olor a chancho, estaba en el nivel chancho, en el nivel cerdo, porque estaba alimentando cerdos en otro pueblo. Entonces estaba sin zapatos, no tenía autoridad, su ropa cochina, en fin. Entonces el padre lo primero que hace es saca su anillo de autoridad, ¿no?, con el que sellaba sus contratos, con el que sellaba sus convenios, con el que sellaba todos sus acuerdos, ¿no? Entonces le pone a su hijo, uno, esa autoridad. Ahora su hijo, él podía firmar también y sellar con ese anillo porque esa era la autoridad delegada de su padre. Y luego dice: poned un calzado en sus pies. ¿Qué significaba eso? En esos tiempos, amados hermanos, los esclavos, todos los esclavos, toda la servidumbre no usaba zapatos. Entonces, de lejos, de donde estés, tú podías ver, si no tenía zapatos, era un esclavo. Punto. Solamente la jerarquía, ¿no? El patrón, el rey, los hijos del rey, los hijos del patrón podían usar zapatos. Entonces, por eso tan pronto llega el hijo pródigo, le dice: ponedle zapatos en sus pies. Es decir, él no es un esclavo, él es mi hijo y no puede andar descalzo. El mundo tiene que saber que no es un esclavo sin zapatos, descalzo, que es mi hijo. Por eso tiene calzado, por eso le he puesto mi anillo de autoridad en su dedo, vestirle de lino fino. Y ahí es donde manda a matar el cordero, el becerro más gordo. Llamen a la música, los mariachis, traigan aquí, hagamos una gran fiesta. Mi hijo había sido perdido y ha sido encontrado, había sido muerto y ha resucitado, así que regocijémonos, hagamos una gran fiesta. Ok,
hasta ahí todo estaba bien, pero el hijo mayor estaba en el campo trabajando con los demás obreros, trabajadores de la finca. Al regresar en la tarde, escucha la música, pues, ¿no? La bulla, el jolgorio, ¿no? El ambiente festivo en su casa y llama a uno de sus criados y dice, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Y el criado le dice, lo que pasa, jefe, es de que su hijo, o sea, su hermano menor, ha vuelto. Y, y su papá mandaba a matar el becerro gordo, en fin, y le cuenta toda la historia. Y este hermano mayor se molesta, se amarga y no quiere entrar a la fiesta. Viene su papá, lo abraza a su hijo y le dice, hijo, pasa, ven, entra a la fiesta, ¿no? Esta fiesta es para ti también. Le dice, no, 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 un momentito, papá. ¿Cómo es eso? No, yo soy tu hijo que te he servido toda mi vida, sin desobedecerte jamás. Y tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para yo poder celebrar con mis amigos. Pero este tu hijo, no dice este mi hermano menor, no, ahí es tu hijo, pero este tu hijo que despilfarró tus bienes con rameras, así dice literal, con rameras, ¿no? Regresa y tú haces todo esto y a mí que te sirvo toda la vida, no me has dado ni siquiera un cabrito para yo celebrar con mis amigos. Entonces el padre lo abraza, le dice, ay, hijo mío, le dice, tú eres mi hijo que ha estado siempre conmigo, siempre has estado aquí, por tanto todas mis cosas son tuyas, te pertenecen. No tienes que pedirme permiso para matar un cordero, un cabrito, para matar un becerro, para celebrar con tus amigos. No tienes que pedírmelo porque es tuyo. ¿Pero cuál es el problema? El hijo mayor no lo sabía. Estaba en la misma presencia de su padre, que lo tenía todo, pero él no tenía esa sabiduría, no tenía esa revelación. En cambio, el hijo pródigo volvió humillado y le fue restituido todo. ¿Me entiendes? Entonces, del mismo modo, Abinadab tenía el arca del pacto, tenía el símbolo, tenía la representación de Dios mismo en su propiedad, en su casa, pero no lo sabía. Igual que el hijo mayor del hijo pródigo, ¿no? Tenía todo, pero no lo sabía. Hay muchos hermanos en las iglesias que yo conozco, ¿no? Que tienen 10 años, 20 años en las congregaciones, pero no saben lo que tienen. No saben. Es una pena. En cambio, viene un hermano nuevo, ¿no? Nuevo, que tiene 2 meses, 3 meses en la congregación, pero ha entendido el mensaje de que ya no es un esclavo, de que ahora, por la gracia purita de Dios, ahora Él es un hijo de Dios, por tanto, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Le pone en otro nivel. Ya no es descalzo, ahora tiene zapatos, ahora tiene autoridad en el nombre de Jesús, hasta para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Entonces, mis hermanos, ¿no? La pregunta para todos nosotros, la pregunta difícil de repente, o la pregunta incómoda es, ¿realmente tienes la presencia de Dios en tu casa, pero no vives en esa autoridad? Tal vez tienes 20 años como creyente, como Abinadab tenía el arca por 20 años en su casa, pero no pasó nada. Solo lo tenía ahí como un mueble más, como parte de la decoración de su propiedad, no lo sé. Muchas veces vivimos un cristianismo superficial, por encimita nada más, pero no hay nada profundo, no hay raíces, no hay integridad. Podemos ser honestos, sí. Una cosa es ser honestos, pero otra cosa es ser íntegros, que haya integridad en nuestro corazón. Ahora, mis hermanos, acá nosotros podemos entender que si nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la autoridad de su palabra,
tenemos su nombre, tenemos su espíritu. Somos parte del Nuevo Testamento para acá. Antes había el arca del pacto y eso que representaba la presencia de Dios para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Pero del Nuevo Testamento para acá ya no hay más arca del pacto, ya no hay más ídolos o simbolismos. No, ya no existe más eso. ¿Por qué? Porque Dios mismo se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo para hacerse hombre, ¿no? Y para que finalmente muera vilmente en una cruenta cruz, para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Para qué? Para que seamos hechos hijos de Dios, para que no seamos esclavos del mundo, para que poder tener la autoridad que el Señor nos ha delegado en el nombre de Jesús. Entonces la pregunta incómoda es, hermano, hermana, tal vez tienes 5 años, 7 años, pero ¿estás viviendo realmente como Abinadab o estás viviendo en una bendición así como Obed-Edom? En la casa de Obed-Edom solamente estuvo 3 meses, 3 meses, y su casa prosperó tremendamente, enormemente. Y cuando David se enteró de eso, inmediatamente vino a recoger el arca para llevarlo a Jerusalén, porque para David era importante tener el arca de Dios en Jerusalén, lo que no le importó para nada al rey Saúl. Le importó un pepino a él que esté el arca por los filisteos, que la hayan robado, no le interesó. Pero en cambio David, sí, porque David tenía la llave de la adoración, porque David era un adorador que le gustaba sumergirse en las profundidades espirituales y alabar y adorar a su Dios. No digo que David fue perfecto, no hay ni uno perfecto, ni uno solo, solamente Jesucristo. Digo el testimonio de él para que nos pueda ayudar a nosotros a seguir adelante. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender el principio de autoridad que tenemos por estar consagrados a nuestro Dios. Que cuando Dios vive en nosotros o mora en su casa, usted tiene la autoridad de echar fuera las enfermedades, fuera la pobreza, fuera la miseria, fuera la envidia, fuera el chisme, fuera la brujería, fuera la hechicería. Tiene usted la autoridad de hacerlo porque es un hijo, una hija de Dios. ¿Correcto? No podemos vivir como esclavos. No podemos vivir descalzos. Hemos sido vestidos de ropas especiales, lavados por la sangre de Jesucristo. Eso nos hace diferente ante el mundo y nuestra luz tiene que brillar en medio de la oscuridad. Amados hermanos, no nos contentemos con poco. No predicamos un evangelio de prosperidad como muchos lo hacen. No, pero tampoco hacemos apología a la pobreza, a la miseria, a la escasez. Sí, pues necesito para mi pan, necesito para mi comida. No, yo no le pido mucho a Dios, solamente para pagar mi luz, para pagar mi agua, para pagar mi junta y nada más. No quiero presumirle a mi Señor solamente que me dé eso y ya. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser tan mezquinos hasta para pedir? Si somos hijos del Rey, si somos hijos de Dios. Aquí hay una historia con la que debo terminar mañana este mensaje, porque se pone interesante de verdad. Y yo los invito a que por favor mañana estén aquí, tengan invitados si pueden, ¿no? Josué, Josué el verbo de Moisés, ustedes saben, él es el que finalmente hace cruzar al pueblo de Israel el río Jordán y entra a la tierra prometida, en Jerusalén, en lo que es Israel ahora hoy mismo, lo que es, cruzan el río Jordán y ya está, y él reparte a 11 tribus, reparte el territorio que el Señor le había enviado, le había dado, lo había separado ya desde la eternidad. Por eso que ningún filisteo, ningún musulmán, ninguno del Islam va a poder tocar esas tierras nunca, porque son separadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y nada ni nadie va a distorsionar eso. Nada ni nadie, ninguna potencia mundial, ningún poder bélico en absoluto. Porque es un pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Él ha querido que sea así. Entonces Josué
finalmente hace ingresar a todo ese remanente ya en Israel, le reparte las tierras a todas las tribus, menos a la tribu de Judá. No, perdón, menos a la tribu de Leví. ¿Por qué? La tribu de Leví no iba a recibir propiedades, ¿no es cierto? Ni bienes. ¿Por qué? Porque era la tribu que se dedicaba a servir en el templo. Ellos estaban dedicados a cuidar el templo, a guardar la adoración, la alabanza, todo el tema de la iglesia, de lo sagrado, se encargaban los de la tribu de Leví. Por eso es que, mis hermanos, Leví no tenía propiedad allí. Vivían en el templo, vivían en los lugares sagrados. Entonces aquí, ya una vez que Josué reparte a cada tribu su territorio, entonces, bueno, ahí ya les dice, ¿no? Al final ya del libro de Josué dice, ¿no? Muchachos, varones, hermanos, compañeros, ¿no? No sé ustedes a quién sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Es un pasaje hermoso, es un pasaje realmente muy profundo que marca distancias, que marca fronteras, que separa la paja del trigo, que separa a una generación, que separa a tu familia del resto del mundo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que pueda ser nuestra declaración, nuestra confesión de cada día, de cada mañana, ¿no? Que al levantarnos, reunamos con nuestros hijos y decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amados hermanos, siempre es un honor compartir con ustedes, siempre es una bendición. Yo aprendo, ustedes también. Aprendemos juntos. Ese es lo maravilloso de poder ponernos bajo el poder y la autoridad de su palabra. Mañana los espero. Vamos a tener la conclusión de este mensaje. Muchas gracias por su amable sintonía. Que tengan una noche preciosa, una noche bendecida, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Bendiciones, familia.